Sinfonía Jurídica. Un espacio para reflexionar sobre la realidad política y jurídica de nuestros territorios. Sinfonía Jurídica. Un cordial saludo a nuestros oyentes y televidentes de Sinfonía Jurídica conectados a través de Radio UNAD Virtual y de TV UNAD Virtual en esta nueva sinergia que nos permite estar tanto en radio como en televisión. Nos pueden seguir sintonizando a través del canal de YouTube de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Este espacio, como saben, nos permite reflexionar sobre la realidad jurídica y política de nuestros territorios. En el programa de hoy nos está acompañando, por supuesto, la decana Albaluz Serrano, de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, a quien damos la bienvenida. ¿Cómo ha estado, decana? Gracias, Javier. Un saludo muy especial para ti, para todo el equipo de trabajo, para nuestra audiencia. Bienvenidos al programa Sinfonía Jurídica. Muchísimas gracias, decana. Bueno, le cuento que hoy tenemos un programa bien interesante donde vamos a hacer un análisis de esos retos que enfrenta el derecho y la ciencia política en el presente siglo. Y esta es una discusión que, por supuesto, está muy de la mano de ese enfoque disciplinar que tenemos desde la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas. Por ello, antes de iniciar con esta conversación y de dar paso a nuestros invitados, quiero solicitarle a nuestros televidentes, a nuestros oyentes que ingresen a la página de la UNAD, www.unad.edu.co. Ahí pueden conocer más información sobre la tecnología en gestión jurídica de la información, el pregrado en ciencia política, la especialización en gestión pública y la maestría en gobierno, políticas públicas y desarrollo territorial. Ahora sí, les queremos entonces presentar a nuestros invitados. Nos están acompañando en este programa de hoy la doctora Claudia Rodríguez, líder de la cadena formativa política de nuestra escuela, el doctor Nahum Sánchez, líder también de la tecnología en gestión jurídica de la información, a quienes damos la bienvenida a Sinfonía Jurídica. Adelante, doctora Claudia. Bueno, un cordial saludo especial a la decana de la escuela, la doctora Albaluz Serrano, a Javier y a todo el equipo que nos acompaña, lógicamente también al compañero Nahum y a toda la audiencia que nos escucha. Es un honor para mí estar en este espacio donde podamos reflexionar y aportar sobre esos retos que tiene la ciencia política y la politología en Colombia, en el mundo. Muchísimas gracias, doctora Claudia. Doctor Nahum. Muchas gracias por esta invitación. Cordial saludo para la doctora Albaluz, Claudia, Javier, todo el equipo de máster y un saludo muy cordial también y especial a la audiencia. Es un honor para mí que hayan pensado en invitarme para debatir ese importante tema y con todas las ganas de poder contribuir en algo al desarrollo de esta bonita discusión. Muchísimas gracias, doctor Nahum, y doctora Claudia, bienvenido, bienvenida. Les quiero entonces contar un poco más sobre nuestros invitados. La doctora Claudia Rodríguez es politóloga, especialista en relaciones internacionales, magíster en administración y gerencia pública, magíster en estudios de la Unión Europea y magíster en política y ética pública para la cooperación y el desarrollo. También es doctora en gobierno y administración pública. La doctora Rodríguez ha liderado procesos académicos e investigativos en diferentes universidades de Colombia y actualmente lidera, por supuesto, la maestría en Gobierno, Políticas Públicas y Desarrollo Territorial, un programa de reciente creación en la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas. Nuestro otro invitado, el doctor Nahum Sánchez, es abogado, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Derecho Procesal de esa misma universidad y actualmente lidera la tecnología en gestión jurídica de la información en la Escuela justamente de Ciencias Jurídicas y Políticas. Antes de iniciar con este debate tan interesante, quiero que tomemos unos minutos para escuchar el editorial del programa de hoy. Editorial. Presentamos entonces a nuestra audiencia esta sección que se llama Editorial, donde hacemos una breve introducción a la temática que vamos a estar desarrollando en el programa y aportamos algunos elementos para ese debate. Procedemos entonces a compartirles el editorial de este programa. Sin duda alguna, el derecho es una de las carreras más tradicionales de Colombia. Gracias a esta profesión se han generado importantes avances en materia de justicia, conducentes a posicionar cada vez más el Estado Social de Derecho proclamado desde la Constitución de 1991. Por otro lado, la ciencia política es un campo de formación mucho más joven que el derecho, pero notablemente fructífero en su misión de fortalecer la comprensión de los asuntos políticos para aportar al desarrollo social y territorial de nuestro país. La importancia del derecho y la ciencia política en Colombia
no parecieran ser objeto de discusión, pero este protagonismo en la vida del país y del mundo no debe entenderse desde el automatismo y la persistencia en aplicar reiterativamente las mismas fórmulas. Por el contrario, ambos campos de estudio enfrentan grandes retos producto de los cambios sociales y ambientales que han acompañado a la humanidad desde la apertura del siglo XXI. Comprender estos retos y prepararse para aportar creativamente a ellos es un imperativo de cualquier comunidad académica. De allí la necesidad de hablar de ellos, invitarlos al debate y proponer diálogos colectivos que nos permitan innovar epistemológicamente para incidir con criterio asertivo en las problemáticas más apremiantes de nuestro tiempo. Damos entonces inicio a la conversación con nuestro invitado y nuestra invitada del día de hoy. Adelante, decana. Muchas gracias. Bueno, damos inicio entonces a este diálogo que busca identificar esos desafíos del derecho y la ciencia política que demanda el sistema actual. Bueno, hoy nos acompaña la doctora Claudia Rodríguez. Doctora Claudia, usted como especialista en el campo de político, ¿cuál cree usted que son estos desafíos de la ciencia política? Bueno, doctora Albaluz, muchas gracias por esta pregunta. Es muy interesante. La ciencia política, como saber y disciplina científica, en los últimos tiempos viene convirtiéndose en un área de conocimiento especializado imprescindible para conocer e interpretar las diversas dinámicas políticas que nacional e internacionalmente registramos. Particularmente en el caso de la ciencia política latinoamericana, si nos enfocamos allí, es necesario entender varios retos o desafíos que tendríamos que abordar. Por un lado, entender que la situación de los países en América Latina es diferencial y en ese marco es obligatorio también recoger lo que es el pensamiento latinoamericano, que nos ayude a buscar soluciones alternativas a las sinergias propias de las regiones, no copiando modelos de desarrollos eurocéntricos o de otros países desarrollados que realmente no responden a los contextos sociopolíticos ni de construcción del Estado en América Latina. Y otro reto, objetivo en América Latina particularmente, es ir más allá de las grandes teorías, de las generalizaciones excesivas que se han dado de estas teorías eurocéntricas, y en ese marco pues nos llevaría a entender un poco más nuestra realidad, nuestro contexto, nuestro territorio. Y de otro lado, nuestra disciplina se presenta con cierta urgencia también para que tratemos de incentivar una investigación en construcción de técnicas propias de la investigación en la ciencia política. Allí es un paso muy importante que debemos abordar como cientistas políticos y también construir unos modelos metodológicos específicos para entender las dinámicas latinoamericanas. De otro lado, dejar por un lado la moderna ciencia política, debería dejar a un lado lo que son los juicios normativos y críticos que estén considerados fuera de lugar, que se consideran o se acentúan como científicos, pero realmente no son funcionales para analizar nuestra realidad. Y en ese marco es muy importante que se construya esos cimientos de la teoría y la práctica que esté muy relacionado como, con el papel contextual, con el papel del análisis del contexto y del territorio. Una pregunta muy interesante, tiene muchas aristas, pero que voy a intentar responder un poco, obviamente desde mi opinión. Empezar a hablar del derecho como ciencia del conocimiento que regula las relaciones humanas siempre tiene el reto de estar a la vanguardia. La sociedad está constantemente cambiando, está constantemente evolucionando. Y el derecho tiene que hacer lo mismo, tiene que adecuarse para poder cumplir esas necesidades que genera la sociedad. ¿Sí? Esto genera muchos fenómenos, genera muchas situaciones. Pero con ocasión de esta intervención quisiera enfocarme en 3 puntos puntuales para analizar esos retos y desafíos que tiene el derecho, digamos, actualmente en el siglo XXI. Para empezar, empezaría por titular ese desafío o ese reto como acceso. Considero yo que el mundo jurídico debe entender que cuando hablamos de derecho, traducido en normas y jurisprudencia, no es algo que solo le compete a los que estamos directamente involucrados en el medio, sino que involucra a todos los actores sociales. En ese sentido, mi apuesta es, digamos que como una previa propuesta para la superación de este conflicto, es adelantarnos y hacer que el conocimiento jurídico no sea ajeno a los que no están envueltos en nuestra disciplina. Aparte podría hablar de la tecnología, digamos que actualmente lo estamos evidenciando, esta
reunión la estamos adelantando por Zoom, cada uno en sus casas por la situación de la pandemia. Y es porque la tecnología, por las diferentes circunstancias, ha impactado todos los sectores de la sociedad. Y obviamente el derecho pues no ha sido la excepción. Figuras como la inteligencia artificial, que puedo nombrar como ejemplos, que se erigen como medio. Por ejemplo, ya existen software capaces de fungir como jueces y poder decidir sobre controversias puntuales. O como objeto, pensemos en los escenarios en donde la inteligencia artificial tiene que ser juzgada. Por ejemplo, los vehículos autodirigidos, los que no tienen un conductor, cuando se ocasionan accidentes de tránsito, ¿cómo atribuimos esa responsabilidad civil o cómo atribuimos esa responsabilidad penal? Esto entonces, con esos ejemplos muy puntuales, genera un gran reto y desafío en cuanto a la incursión de la tecnología en el derecho. Y por último, digamos que es un tema que siempre ha estado en nuestro campo del conocimiento, pero que actualmente evidenciamos que genera como más problemática, y es el tema de la ética. Nosotros, desde nuestro rol como juristas, desde los diferentes ámbitos, tenemos una responsabilidad ética que actualmente está en crisis. Y digamos que esa ética que debe fungir como un límite a nuestros intereses jurídicos, como un límite a nuestra función, como un límite a nuestro actuar en general, actualmente no se evidencia como tal. Bueno, doctora Claudia, doctor Nahum, muy interesante esa apertura a este debate con unos argumentos bien interesantes a propósito del tema que nos convoca en el programa de hoy. Antes de continuar, quisiera invitarles a escuchar unos mensajes institucionales. Hoy, casi todo lo que hacemos implica proporcionar nuestros datos. Cuando respondes a una encuesta, cuando das acepto al descargar una aplicación, cuando compras un servicio o un producto, cuando te anuncias en la portería de un edificio y mucho más. ¿Sabías que existe un régimen jurídico, constitucional, administrativo y penal que regula el tratamiento de los datos que has proporcionado o que pueden haber obtenido sobre ti? Por ello, la UNAD te presenta la tecnología en gestión jurídica de la información. El primer programa profesional del país, cuyos egresados prestarán servicios de prevención del riesgo jurídico derivado de la gestión de la información a clientes tales como más de 33.000 personas jurídicas, todas las entidades públicas, miles de establecimientos de comercio, profesionales independientes y otras personas que gestionan datos personales. ¡Te esperamos! Volvemos en Sinfonía Jurídica con nuestros invitados, la doctora Claudia Rodríguez y el doctor Nahum Sánchez, con quienes estamos hablando sobre los desafíos del derecho y la ciencia política. Para continuar con esta deliberación, quisiera preguntarles cómo ven el papel de los politólogos y de los abogados frente a estos retos que nos señalaron hace un momento. Adelante. Por un lado, tenemos ese aporte desde la docencia basado en esos principios de libertad y autonomía. Si partimos que la ciencia política genera un aporte muy crítico de la disciplina y lógicamente la enseñanza de la política es fundamental para ejercer una ciudadanía activa que tanta falta hacen en determinados contextos y particularmente en Colombia, en donde realmente las personas reconozcan su papel y su responsabilidad como ciudadano activo, pero también una responsabilidad de apropiarse de los derechos a los que tienen frente al Estado y frente a un gobierno. De otro lado, otro papel muy importante que desempeña un politólogo o politóloga en el campo de investigación, es un campo muy, digamos, importante, el campo de la ciencia política, porque particularmente como han escrito varios autores, sería como una suerte de un artesano intelectual que a partir de la elaboración de sus investigaciones contribuye al debate para construir nuevas teorías que aporten a entender esas dinámicas coyunturales, y particularmente es una de las cosas que más falta en América Latina para afianzar la disciplina.
De otro lado, otro aspecto muy importante es el campo del analista político, donde efectivamente allí hay una labor social muy importante que puede hacer el politólogo y politóloga, que es una responsabilidad directa de cara a la comunidad, en el cual aborde las diferentes problemáticas y pueda también encauzar esas problemáticas que presentan diferentes comunidades para aterrizarlas y llevarlas a una solución concreta, por ejemplo, mediante el campo de políticas públicas. De otro lado, el campo de la administración pública también se considera un ejercicio muy importante para el cientista político, porque es un campo en el cual va a encontrar una labor de conducción y de dinámica de la administración pública, y allí digamos, nuestra profesión tiene un marcado ejercicio que se ha ido abriendo camino y que cada vez se reconoce más como un aporte importante para transformar esa administración pública que muchas veces está estática en patrones realmente que son obsoletos en la administración pública. Entonces aquí juega un papel muy importante en la politología, y en ese marco vamos a ver que la politología contemporánea va a demandar cada vez más especialistas en este tema, que aporten desde todos estos diferentes papeles que les he mencionado, pero que van a aportar particularmente a entender y a solucionar fenómenos y problemáticas que se han dado en diferentes espacios, como es la globalización, los problemas ambientales que encontramos, la crisis institucional de la democracia, del Estado, los problemas de gobernanza, de gobernabilidad institucional, y también reivindicando nuevos temas que son muy importantes, como es el tema de género, el papel de reivindicar el tema de actores que han sido a lo largo de la historia invisibilizados. Y en ese marco entonces encontramos que el cientista político hoy más que nunca es necesario para afianzar y construir un nuevo modelo de Estado, un nuevo modelo de desarrollo que realmente se pueda, digamos, resolver las problemáticas que en estos momentos tenemos en contexto nacional y en el contexto internacional. Muchas gracias, doctor Ábalos. Continuamos entonces con el profesor Nahún. En el escenario que planteaba del acceso, es importante ver cómo ese abogado, por ejemplo, que funge como juez, comprende efectivamente que ese exceso de erudición, ese exceso de redacción, va en contravía del principio de publicidad, que cuando estamos hablando de altas cortes, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, sabemos que trasciende el espectro de los actores procesales, es decir, esa publicidad no solo aplica para que los demandantes y demandados, los intervinientes, conozcan lo que está pasando en el proceso y lo que es la sentencia, sino que ya llega a un estándar erga omnes, es decir, que aplica a toda la sociedad. ¿Sí? Sus fallos, sobre todo, por ejemplo, la Corte Constitucional, deben quitar estas barreras, ¿sí? Que impida a la gente del común, ajena al mundo jurídico, conocer efectivamente por qué se tomó determinada decisión, porque son decisiones que repercuten en el diario vivir de todos los ciudadanos. Respecto a la tecnología, podemos evidenciar que nuestro rol como juristas es el de actualizarnos. Desde el juez, el fiscal, el litigante, que lleva toda una vida trabajando sobre el papel, toda una vida asistiendo a esas audiencias, toda una vida experto en derecho de baranda, como se llama coloquialmente, y que ahora, sobre todo por la pandemia, debe actualizarse y debe de pronto aprender a utilizar Zoom. Debe actualizarse y de pronto tiene que ver la forma de notificar sus providencias a través de redes sociales, ¿sí? O tiene que ver la forma de publicar esas providencias que ya no son estados, sino a través de pronto páginas o blogs. Entonces, ese reto que nos genera la tecnología, debemos asumirnos en nuestro rol de juristas de pronto a través de estas estrategias, de estos mecanismos, sobre todo a través de la actualización. Y desde la ética, yo creo que el rol del jurista es muy, muy, muy importante y lo podemos ver en distintos escenarios. Podemos verlo desde el litigante que defiende el derecho de defensa y asistencia jurídica que tenemos todas las personas. Pero si bien está garantizando ese derecho, es consciente de que no todo vale para ganar un proceso. Muchísimas gracias, doctor Nahún y doctora Claudia, por compartirnos esta visión del campo de acción que tienen los profesionales en Derecho y Ciencia Política a la altura de los retos que nos propone este tiempo. Les quisiera entonces proponer una breve pausa para invitar al doctor Ariel Pineda, quien es abogado, especialista en Derecho Procesal y docente de nuestra Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, para que nos presente el caso que nos llega esta semana en el consultorio jurídico. Adelante, profesor Pineda.
Muchas gracias por la invitación, profesor Javier. Muchas gracias, doctora Albaluz. Les invito entonces a escuchar el caso que recibimos en nuestro consultorio jurídico. Consultorio Jurídico. Cordial saludo, Sinfonía Jurídica. Viví con mi expareja aproximadamente 7 años. Tenemos una niña de 3 años. Durante todo el tiempo que vivimos, adquirimos una casa y un carro que está a nombre de mi excuñado. Por problemas que no pudimos solucionar, nos separamos. No sé qué hacer respecto de esos bienes que mencioné y él me está pidiendo que me vaya de la casa. Un cordial saludo a nuestro oyente. Lo primero que debemos abordar: acá en Colombia existe una figura jurídica que denominamos unión marital de hecho, la cual es aplicable a una pareja que ha convivido en unión libre sin vínculo matrimonial por un término no inferior a 2 años, producto de una decisión libre y consentida de 2 personas que deciden conformar un hogar o hacer vida en común. Lo anterior regido al tenor jurídico de la Ley 54 de 1990. Asimismo, esta figura ha sido materia de debate jurisprudencial por parte de las altas cortes a nivel constitucional y la Corte Suprema de Justicia. En el caso en mención, nos encontramos frente a esta figura. Bien, la existencia y reconocimiento de la unión marital de hecho se declara por cualquiera de los mecanismos que están arguidos en el artículo 4 de la ley anteriormente citada, ya sea a través de escritura pública ante notario por mutuo consentimiento, por acta de conciliación suscrita por los compañeros permanentes ante un centro de conciliación legalmente constituido, o por sentencia proferida por un juez de familia bajo los derroteros del Código General del Proceso. Finalmente, la declaratoria de existencia de la unión marital de hecho da a la luz el nacimiento de la sociedad patrimonial de hecho, conformada por los activos y pasivos adquiridos durante la unión entre los compañeros permanentes y que serán repartidos por partes iguales. En el caso particular, solo entraría dentro de esta sociedad el inmueble anteriormente mencionado y el vehículo saldría de la sociedad por la razón de que el titular del dominio es una persona distinta a los compañeros permanentes. Le recordamos a nuestros oyentes que pueden hacernos llegar sus inquietudes jurídicas al correo sinfoniajurídica@unad.edu.co. Regresamos en Sinfonía Jurídica. Bueno, ya estamos cerca del cierre del programa, pero quiero hacer una última pregunta a la doctora Claudia Rodríguez y al doctor Nahum. Y es, ¿cómo ven los programas académicos de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas y cómo contribuye a comprender y actuar sobre esos desafíos que hemos identificado a lo largo de este programa? Doctora Claudia, cuéntenos. En la línea política vamos a encontrar que desde ese programa de ciencia política, desde también la especialización en gestión pública y la maestría en gobierno, van a ser abordadas con ese factor diferencial del que hablaba, que es necesario para abordar las problemáticas sociopolíticas en América Latina, y por ello creo que es muy importante recoger aquí que el conjunto de los programas tienen un constructo teórico diferencial desde la teoría crítica, desde las teorías contemporáneas, y que llevan también ese análisis contextual y a reivindicar una posición de enmarcar que también desde América Latina y particularmente en Colombia, desde los territorios se ha construido una teoría política muy activa, también que ha permitido la reconstrucción del tejido social. En ese marco, creo que el conjunto de la línea política, más allá de romper con paradigmas eurocéntricos, ha tratado de entablar un diálogo de constructo epistemológico también desde la ciencia política latinoamericana, recogiendo lógicamente todo el bagaje que se ha hecho desde la ciencia política estadounidense y europea, y que nos lleva a generar unos paradigmas epistemológicos propios que nos lleven también a construir y a deconstruir un pensamiento colonial, clasista, patriarcal y racista, y esto es lo que ha querido aportar los programas de la línea política de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, y creo que es un factor diferencial importante porque nos lleva a una reflexión de los problemas políticos, sociales, económicos, no solo de Colombia, del mundo, sino también ha puesto sobre el acento el objetivo de construir escenarios de desarrollo humano sostenible, en donde el papel de entender
una construcción posible de otros modelos de desarrollo para el ser humano y para las comunidades, despliegue sus potencialidades, pero también poniendo sobre la mesa una garantía de los derechos fundamentales por encima de cualquier otro aspecto. Entonces creo que esa es una de las fortalezas más importantes que encuentro en el conjunto de los programas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Claudia. Continuamos entonces con el profesor Nahún. Respecto al acceso, un poco desde la impronta de la universidad y la modalidad virtual, del programa de Tecnología y Gestión Jurídica de la Información, tenemos la oportunidad de ofrecer conocimiento jurídico descentralizado, ¿sí? Es decir, que llegue a todas las regiones, sobre todo a aquellas partes del país en donde la educación superior tradicional no ha llegado, no hace presencia, ¿sí? Es un poco hablando desde el acceso y desde la democratización un poco del conocimiento y la información jurídica. En cuanto al aspecto tecnológico, podemos decir que nuestro programa de Tecnología y Gestión Jurídica de la Información lleva la bandera en Colombia. ¿Por qué? Porque gira en torno al eje temático de la protección de datos personales. Y eso conlleva que constantemente nuestra planificación curricular transite por la constante intersección entre derecho y tecnología. Cursos como expediente electrónico, régimen jurídico de Internet, portabilidad de la información, entre otros cursos, están enfocados a suscitar debates en torno a los retos que nos genera la actualidad, sobre todo el reto de la incursión de la tecnología en el derecho. Esto desde un análisis microcurricular. Y por último, desde lo concerniente al aspecto ético, la universidad y sus lineamientos que cobijan a todas las escuelas y a todos los programas y todos los cursos, nos obliga a que no solo pensemos esta formación ética desde la consecución de un curso perdido en toda esa malla curricular que seguramente se dicta en último semestre como en otras universidades, sino que nuestra formación ética, como le mencionaba antes, desde el reto que tiene el docente, está inmersa en cada curso que el estudiante acoge en la universidad. Muchísimas gracias también al doctor Nahún, a la doctora Claudia por compartirnos estas reflexiones en torno a la oferta académica. Sé que el tiempo es corto y que quisiéramos, mejor dicho, puntualizar y extendernos mucho más en esa oferta académica, pero les invitamos entonces a repasarla en la página www.unad.edu.co. Ya estamos entonces muy cerca del cierre de nuestro programa, por ello quisiera invitar a Joaquín Mayorga, practicante de comunicación social, quien nos va a compartir un panorama sobre la oferta del derecho y la ciencia política en las universidades colombianas. Adelante, Joaquín. En contexto. Y hoy en contexto, el número de universidades en Colombia en las que se puede estudiar pregrados en Derecho y Ciencia Política. Actualmente en Colombia existen 189 universidades que ofrecen pregrado en Derecho en modalidad presencial. Y para la carrera profesional en Ciencia Política, 24 universidades del país tienen incluido en sus programas este pregrado, 23 de ellas en modalidad presencial, y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia es la única institución universitaria del país que ofrece esta carrera en modalidad virtual. Agradecemos a nuestros invitados, a la doctora Claudia Rodríguez, al doctor Nahún Sánchez y a nuestra audiencia por acompañarnos en este espacio de reflexión. Hasta una próxima emisión. Hasta pronto. Muchísimas gracias a la doctora Albaluz, a la doctora Claudia Rodríguez, al doctor Nahún Sánchez por este interesante programa donde nos compartieron ideas tan importantes para la ciencia política del derecho. Agradecemos también a nuestros oyentes y televidentes por acompañarnos. En la edición de este programa para Radio UNAD Virtual estuvo Joaquín Mayorga. En el máster también para Radio UNAD Virtual nos acompañó Alejandro Díaz. Y en la realización para TV UNAD Virtual estuvo Karen Vera y todo el equipo de BIMEP. Los dejamos con nuestro recomendado del día. Hasta pronto. El recomendado del día. El recomendado del día en Sinfonía Jurídica es el libro La formación de juristas en la era digital, una rigurosa investigación desarrollada por la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, publicada en el año 2019. En este libro se analiza el papel de la educación en un contexto dominado por las tecnologías de la información y las comunicaciones, la creatividad y la innovación. Este fue nuestro recomendado del día. Recuerde que ustedes también pueden enviarnos sus recomendaciones o comentarios al correo del programa sinfoniajurídica@unad.edu.co. Hasta pronto.